Ok, voy a reformular la misma pregunta. ¿Qué civilización creen que sea más avanzada? Teniendo que, digamos, ya descubrimos que los dos sí existen, pero es lo único que sabemos que existen. Con base a las teorías. Con base en lo que hemos visto, en la película o en los avistamientos y el conocimiento poco o mucho que tengamos sobre el tema. Pues yo creo que este punto también se lo llevan los grises, güey, porque los hexópodos, güey, estaban... Pues no estaban tan cabrones, güey, porque... No, sí, güey, o sea, no estaban tan cabrones, güey, porque... Ellos, güey, nos trajeron su idioma para que nosotros los ayudáramos, güey. O sea, ellos sabían que nosotros entendiendo su idioma, de alguna forma podías ver o predecir el futuro, ¿no? O sea, vivirlo. O sea, pero es que aquí va una pregunta, güey. O sea, los octópodos tenían la capacidad de saber que iban a tener una crisis en 200 años. ¿Cómo sabemos que los grises no mañana se mueren porque no pudieron ver esa... Pero eso no quiere decir que los octópodos, güey, ¿sean más avanzados? Sean más avanzados. ¿O sí? Puede ser que a lo mejor hicieron o de alguna forma hicieron, o sea, como una máquina del tiempo. O sea, y cuando fue como su extinción o el desmadre que pasó, viajaron al pasado y fue cuando sí pasó el desmadre de la película, ¿no? O sea, pues es que ya dijeron que los ectópodos... Que los iban a necesitar, güey, o sea, los ectópodos los iban a necesitar porque los ectópodos no perciben el tiempo como nosotros, o sea, la entropía va hacia adelante, ¿no? O sea, nosotros solo podemos ver el tiempo hacia adelante, pero los ectópodos ven el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo. No lo ven, güey. Sí, eso dijo la película, No, güey. o sea, la película, eso es lo que veíamos nosotros. Con su idioma, o sea, nosotros entendimos. No, güey. O sea, la película te dice que nosotros entendiendo el resumen, el idioma, nosotros entendiendo el idioma, podíamos ver O sea, al entender o al vivir el idioma, ya tenía la habilidad de... No, pero es que, güey, pero ellos no, dijo eso, güey. No, porque, o sea, si recuerdas en la película, güey, cuando lo llevan, es que es por eso, o sea, cuando llevan a la protagonista a la nave y empieza a platicar con este güey y esta morra le pregunta que por qué, o sea, si ellos tenían la habilidad, güey, o tenían ese lenguaje, ¿por qué no, pues ellos predecían su futuro, ¿no? O sabían lo que tenían que hacer y les dice, güey le dice a esta morra que pues no funcionaba igual en ellos, güey. O sea, que solamente los humanos, al entender su idioma, a ellos les pasaba que podían ver el futuro. No, güey, pues, hay una parte en la que él mismo le dice... Les estamos entregando el lenguaje porque nosotros en 3000 años vamos a ocupar de ustedes. Pero ¿cómo saben eso? Es que ahí son las lagunas, güey. No, es que ahí son las lagunas que tiene la película, güey. Porque ahí mismo, pero ahí mismo, güey, la protagonista, güey, Lois, güey, le pregunta, güey, o sea, si ustedes ya tienen esta herramienta, ¿por qué no lo utilizan? Y güey les dice que no es igual con ellos, güey. Por eso lo están trayendo a los humanos, porque ellos son los que pueden, entender ese idioma de esa manera, güey. O sea, bueno, regresando al tema, ¿quién es más avanzado entonces? ¿Los grises? Los grises, güey, porque te digo, o sea, estos güeyes, o sea, si los ponemos en comparación de puntos, güey, o sea, los dos, güey, pueden viajar en el espacio, ¿no? Los dos pueden viajar en el espacio, pero pues los grises, como tal, o sea, sí necesitan de los humanos, güey, o necesitaron de los humanos como para cosas como esas, ¿no? O sea, que les ayudaran, güey, en su futuro. Entonces creo que sí, o sea, a lo mejor yo siento que esta es una civilización un poco a la par, güey, o a lo mejor sí más avanzada que los humanos, pero tampoco como que tantísimo como a lo mejor los grises, güey. ¿Pero con qué fundamento, güey? Es que güey no tiene fundamentos, güey. Es que el fundamento de los grises, o sea, de que los grises son más civilizados que los octópodos. Son más avanzados. ¿Cuál es el fundamento de eso? Ajá, o sea, yo no... ¿Puedo decir que existen los grises? No, estamos suponiendo que los dos existen. Ahora, suponiendo que ambos existen, y que basándose en lo que sabemos y conocemos de los grises no sabemos nada, güey. Es que sabemos más de los grises que de los octópodos, güey. Pero con de su físico y su apariencia. Y es que, o sea, y de las teorías también, güey. O sea, al saber que ya están aquí, güey, que ya hicieron un contacto y pues que hay como cierta relación entre razas, güey. Yo considero, güey, que los grises, güey, sí son como más avanzados, güey, que
Y es que los grises, o sea, los grises... Los septápodos, güey. Porque, por ejemplo... directo más con los humanos, porque y los septápodos tenían que estar en ese ambiente específico. Ajá, güey, aparte si tienen más contacto con los humanos, güey, es porque tuvieron una, comunicación, güey, más avanzada o más rápida, güey. Eficiente. Más eficiente, güey. A los septápodos, güey, les costó un huevo, güey. Pero es que nosotros les entendíamos, güey. Pero es que su lenguaje estaba muy cabrón, güey, y desbloqueaba cosas, güey. Pero, güey, o sea, si eres avanzado, güey, vas a descubrir la manera, güey, en el que te entiendan ellos, güey. Y es algo que los grises, güey, en teoría, güey, sí hicieron, güey. Entender un gris? Gracias a ellos, güey. O sea, que los entendemos, güey, gracias a que ellos traían algo más armado, por así decirlo, güey, para que hubiera una comunicación con esta raza, güey. O sea, a menos que tú sepas, güey, estamos hablando de una hibridación de personas, que es lo de las semillas y ese pedo. O sea, es que son teorías, güey, o sea, y si se supone que ya hay contactos, güey, y todas estas teorías que dicen, güey, que, o sea, hay una relación, güey, con ellos, o sea, pues es por algo, güey, porque pues esos güeyes supieron cómo comunicarse con nosotros, güey. Y es algo que en la película, güey, te dicen que estos güeyes les cuesta muchísimo trabajo hacer que nosotros les entendamos, güey. Es que regresamos al ejemplo del perro, güey. O sea, de que nosotros vamos y buscamos un perro. Nosotros no nos comunicamos con el perro. Es más, güey, vamos a hacerlo, güey, no saliéndonos de este planeta, güey. Para comunicarnos, güey, con un perro. O sea, la raza, no sé, güey, bueno, o sea, no, estadounidenses. Creo que hay que cambiar el perro porque el perro ya está domesticado y tenemos hasta cierto punto. No, vamos a poner el perro, güey, vamos a poner estadounidenses, güey, y chinos, güey. O sea, si estos dos países, güey, se quieren comunicar, güey, ya al 100% con un perro, güey, y si al estadounidense, güey, le cuesta, güey, una semana comunicarse, güey, al 100% con un perro, güey, y al chino le cuestan, güey, 2 meses, güey, ¿tú quién dices, güey, que es más avanzado, güey? Y es que el perro también es que lo mucho, güey. No, o sea, es la perro, güey. El Sharpei contra un pitbull, güey. No, güey, o sea, que sea la misma raza de perros, güey, y que o sea, que los estadounidenses y los chinos, güey, se quieran comunicar con el perro al 100%, güey. ¿Tú quién crees que sea más avanzado, güey? El que se comunica con ellos, güey, en una semana o el que se comunica con ellos en un mes. O sea, pero es que otra cosa, nosotros no nos consta que los grises se comunicaron, o sea, es como te digo, o sea. Es que ese es el punto, ese es el punto, güey. Es que si ya hay una relación, güey. Pero ¿qué tal que nunca hablaron, güey? ¿Qué tal que nunca hablaron? Es que no necesariamente tienes que hablar, güey. O sea, es que no necesariamente tienes que hablar, güey, para comunicarte, güey. Ey, aparece es que por los güey, o sea, no hablar, pero el lenguaje, güey, generaron algo en común. Un diálogo. Fue la escritura, por así decirlo, güey. O sea, no necesariamente tienes que hablar, güey. O sea, puede ser por muchas cosas, güey. Puede ser por telepatía, güey. O sea, puede ser por a lo mejor una escritura, güey. O puede ser por o sea, ya hablando, güey. O sea, puede ser un chingo de cosas, güey. Pueden ser cosas, güey, que a lo mejor ni siquiera tenemos entendimiento, güey. O sea, ahorita te puedo decir, güey, o sea, hablar, güey, escribir, güey, telepatía, güey, pero puede haber hasta otra cosa, güey, en el que no tenemos conocimiento que exista, güey. No me convenció tu explicación, pero entonces tú te quedas con los grises. ¿Tú cómo eres? No estoy muy revuelto, güey, pero... Porque yo no puedo como aseverar cosas de los grises. No. Y es que son puntos de... O sea, digamos que poseemos información de ambas partes, pero de distinta... Fuentes. No, de distinto... Calidad. No, calidad tampoco. Ámbito. ¿Ok? A lo mejor de los grises, la comparación de las especies. Y en los grises podemos a lo mejor aseverar que existen por lo que sabemos, la información que poseemos, ¿no? Pero en esa información nosotros no tenemos ninguna que nos conte acerca de encuentros o de comunicación como tal. Y en la de los septápodos en la película se centra básicamente en eso, la comunicación. A huevos, así. Porque no sabemos qué comen, no sabemos qué hacen, no sabemos nada de los septópodos. Lo único que les interesa es comunicarse. Que se entienda, transmitir su lengua, que alguien lo aprende, que se empiece a enseñar. Güey, o sea, que es en lo que se enfocaron, güey. O sea, les costó a los humanos, porque ellos ya tenían su lenguaje. Pero es a lo que voy, güey, o sea es que a los grises y también se quisieron comunicar, güey, y lo hicieron más rápido. Pero no lo sabemos, güey. Es que no lo sabemos. Ese es el pedo, es a lo que vamos, güey, o sea... Por ejemplo, del perro está mal, porque en este caso, el que se quería comunicar era el perro con nosotros, no nosotros con el perro. Porque en teoría, en el ejemplo del perro, no, güey, pero estamos hablando, güey, de quién es más avanzado, güey. Y yo el ejemplo que te puse, güey, es quién es más avanzado, güey. El que se comunica con el perro, güey, en una semana o el que se comunica con el perro en un mes, güey. Es que el ejemplo es al revés, o sea, ya te dije, o sea, tú como ser pensante, tú ya tienes tu lenguaje, tú ya tienes todo estructurado, güey.
Entonces tú estás esperando que el perro se comunique contigo porque tú necesitas del perro, entonces hasta que el perro logre No, asimilar tu porque conocimiento. tú como humano, o sea, puede ser, o en este caso, güey, los tapos, güey, sí nos entendían, güey, o sea, sí entendían algún... Pero hasta que los humanos lograron descifrar, porque los septápodos no pueden llegar y decirte, ay, esto es así, porque no los vas a entender, entonces necesitaba hacer ese proceso a fuerzas. Pero entonces es el perro el que aprendió a hablar, no el humano el que aprendió a comunicarse. Porque en este caso nosotros somos los perros, güey. No, en este Y caso nosotros somos los septápodos, güey, ellos son los humanos, güey. Sí, sí. O sea, eso es lo que voy, güey. O sea, tu argumento en el que estás diciendo, güey, que el perro es el que se está tratando de comunicar está mal, güey. En la película así fue, güey. No, güey, porque en este caso el perro, güey, son los humanos, güey. Sí, güey. Y los septápedos, güey, y los grises, güey, es China y es Estados Unidos, güey. Es que entonces no, el ejemplo está mal porque si hablas de China y Estados Unidos sería un humano tratando de comunicarse con un perro y un humano tratando de comunicarse con un gato, güey. El perro es Estados Unidos y el gato es China, güey. Ajá. Te lo voy a poner exactamente igual, güey. Si el gato se tarda una semana y el perro se tarda un mes, güey, ¿para ti quién es más avanzado, el perro o el gato? Es que los dos son humanos, güey. ¿Cómo Los dos son no? mamíferos, güey, eso es a lo que llegamos. O sea, No estás comparando el los dos son tapón alienígenas, güey. Mira, No, vamos estás comparando cosas vamos que- a resumirlo más cabrón, güey. En el caso de los grises, ¿Cuál es tu no- filósofo favorito? en el caso de los grises, a ninguno de los aquí presentes nos consta que Que se realmente, puedan comunicar. aparte de eso, que nos Existen, hayan dado ¿no? algo, Existen, güey. que nos hayan dado algo, Ajá. ¿ok? Así, a secas. Es que, bueno, y es que la pregunta pues es muy hipotética, güey. O sea, por Sí, eso. claro, O claro. sea, pero de todas maneras, no nos cuenta que nos hayan dado algo que te aporte, ¿no? Ajá, totalmente. De acuerdo, la película, los septápodos te dan, aparte de su lenguaje, la habilidad de ver el futuro. Pero que viene implícita en el lenguaje, o sea, no puedes Exactamente. escoger tenerla o no tenerla, es Exacto. algo. Y, o sea, y como tal te enseñaron a leerlo, güey, pero en teoría es algo que los humanos podrían hacer, güey, porque es lo que te Pero o sea, en la necesitaban película- esa parte, Ajá. ese empujón para hacerlo. Ajá. Exactamente. Entonces, dado que ellos te están enseñando algo de ti, que te están ayudando a crecer, a evolucionar, puedo asumir que los septápodos son una raza más avanzada. Porque nos aportaron algo. Porque te están ayudando. Ajá. Ajá. Porque existe esa comunicación mutua, o sea, ellos, Exacto. a pesar de que son muy superiores, tuvieron la capacidad de comunicarse con nosotros. En cambio, los grises no nos consta que se comuniquen, o sea, la mayoría de los encuentros con grises hablan de abducciones en los que simplemente hubo contacto visual. O de O ganar tuvieron- Pero es que o también hay es como muchas lo de las teorías en las que señales, dicen que sí hay contacto, Pero güey. primero contacto, haciendo ¿cómo? contacto. La mayoría de señales es primer contacto, no. Son Y es que segundo, también, tercero, o sea, cuarto, es que la comparación también está muy cabrona, güey, porque pues aquí, o sea, como O sea, tal, te sigues quedando- es una película, güey, en la que pues sí te dice, güey, Y es que lo que mencionamos un en los contacto, septápodos. güey, y todo eso, güey. Lo de los grises, güey, pues es algo, es un mito, ¿no? Por así decirlo, güey. O sea, es un mito, güey, en el que a voces, güey, se dice que sí haya habido contacto, güey, que tenemos contacto con ellos, güey, que hay una cierta O relación, sea, güey. pero es que si cruzamos las mitologías de los septápodos con los grises, lo que tuvieron esos güeyes fue un contacto de cuarto grado, güey. Porque los vieron. No se los llevaron, pero los vieron, güey. O sea, estuvieron como en el mismo cuarto, que es como el último De los- contacto de los de extraterrestres. los- Sí, los septápodos Ajá. ya trascendieron esa barrera. Pero para finalizar este pedo, grises más inteligentes o septápodos más inteligentes, Yo creo más que- avanzados. Yo en creo civilización. que en civilización, güey, grises son más avanzados, güey. Vale. Y complicado, ¿no? Sí, sí, es bastante complicado, güey, porque pues una es una película, güey, y la otra son leyendas, ¿no, güey? Exactamente. Entonces, güey, pues sí está bastante complicado, pero pues Así que va uno y uno. yo está haciendo que hasta cierto punto hay un empate, güey. Sí, de grises. Vamos a dejar el combate por la falta de información que tenemos. La siguiente pregunta tiene que ver con el lenguaje. La película nos consta que lo principal de la película es el lenguaje y cómo el lenguaje cambia el pensamiento de las personas. Esta teoría ya existe. ¿Creen posible que el lenguaje pueda desbloquear nuevas capacidades cerebrales que nos permitan tener premoniciones o visiones? Ya es sabido de que dependiendo del lenguaje que hables, tus pensamientos se estructuran en base a ello, con base en ello. Entonces, ¿ustedes sí creen que exista un lenguaje que pueda desbloquear cosas o nuevas habilidades en los seres humanos? Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, como lo acabas de decir, güey, al tú el vivir un lenguaje o al estar rodeado de eso,
tus pensamientos son con base en ello, o sea, en el lenguaje. Entonces yo creo que sí, o sea, ahorita tenemos a lo mejor y los lenguajes que se conocen, pues son hasta cierto punto todos pues similares en cuestión de que no hay como que algo que diferencie. O sea, es que no son similares. Ahorita que estás hablando de lo mismo, de cómo cambia el lenguaje, la manera, a lo mejor no la capacidad de una persona de pensar más, pero sí de retener ciertas cosas. Estaba yo escuchando en un podcast de que hablaban de que los chinos, o sea, hizo un experimento entre chinos y estadounidenses, bueno, no recuerdo si eran chinos, eran asiáticos, güey, chinos o japoneses, uno de los dos, pero casi estoy seguro que eran chinos, güey, no recuerdo bien. Tenían sus ojos rasgados. Tenían sus ojos rasgados, en el que se les pidió a niños que memorizaran la mayor cantidad de números posibles en el número pi, ¿no? O sea, en su valor original. Entonces, 3 puntos, bla, 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 bla. Se hizo el experimento con niños estadounidenses y niños chinos. Y se descubrió que los niños chinos podían retener hasta 9 dígitos después del punto, en cuanto los estadounidenses solo podían retener 3 o 4. Pero esto, según el estudio, decía que era porque la manera de decir los números en chino es mucho más corta. Por ejemplo, nosotros para decir 10 y 6 tenemos que usar el 10 más el 6. En cambio, ellos tienen una palabra, o sea, o dos, bueno, como son sus kanjis y esas madres, para decir 16, sí. O sea, cada número es diferente. Para una cifra, entonces ellos podían recordar los números con mucho mayor facilidad, porque es más fácil para ellos llegar a ese número que en vez de decir 10 y 6. Solo decir G o no sé, ¿no? Algo. Sí, yo creo que sí influye y sí te ayuda el lenguaje, por así decirlo, porque, por ejemplo, también está como esta onda de, no sé si lo han visto, de niños que los educan o hay como cierta materia que lleva lo del ábaco, que literal solo moviendo sus dedos, o sea, pueden hacer operaciones de cifras muy grandes en cuestión de segundos, o sea, muy rápido, o sea, hacen las operaciones muy rápido, solo con el mover sus dedos, y eso pues es por la materia que llevan con el ábaco y todo eso. Entonces yo creo que pues eso es similar a un idioma, o sea, te ayuda. O sea, es que creo que aquí estás combinando temas, güey. O sea, ¿tú crees que los lenguajes y las matemáticas tienen correlaciones? Como lo que te digo, o sea, los números en otros idiomas. Es que a lo mejor lo que te estoy diciendo, güey, es que, o sea, las matemáticas puede ser como un idioma, ¿me explico, güey? O sea, al que tú estudiar esta materia, por así decirlo, esta forma de enseñar con el ábaco, pues es como trabaja tu mente. Y es como lo está viviendo también, o sea, es como lo está aprendiendo. O sea, pero es que tú no, o sea, es a lo mismo que me refiero, o sea, la correlación, a lo mejor en todo el mundo un 2 va a ser un 2, ¿no? Y tienen un símbolo, una palabra para representar al 2. Pero que tengamos ese simbolismo en común, es decir, todos tenemos nariz. La mayoría de las culturas que se pueden expresar humanas tienen palabras para representar cosas comunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no quiere decir que el 2 sea común, o sea, es lo que digo, o sea, 2 son 3 letras, pero a lo mejor en otro idioma es una letra. Entonces eso va a hacer que se optimice hasta cierto punto, pero no quiere decir que tengan correlación de que unos niños o de que unos lenguajes o países tengan mayor habilidad en matemáticas que otros. ¿O sí? Pues sí, o sea, es lo que decías todo este ratito de los chinos, güey, o sea... Pues es que... hasta cierto punto pues sí te ayuda, güey, o cambia esa manera, en este caso de retención, güey, de unos niños a otros, güey. Y es gracias, güey, al idioma, güey, o como lo quieras. ¿Qué opina del lenguaje? Repítame la pregunta, porque ya este güey me hizo divagar muy cabrón. ¿Crees que es posible que el lenguaje, en este caso el de los hectópodos, pueda desbloquear nuevas capacidades cerebrales que nos permitan tener premoniciones? O alguna otra habilidad. Creo que las premoniciones son un poquito más objetivas porque todavía no nos consta, ¿no? O sea, tenemos como un entendimiento de que a lo mejor sí nuestro cerebro podemos llegar a hacer más cosas, pero que a lo mejor no las hemos desarrollado por completo. Ahora, ya volviendo al tema del lenguaje, sí debe de cambiar tu proceso mental, porque es como reconfigurarte. Hay muchas palabras que sí, ¿no? Tenemos como la relación de qué son,
o sea, tenemos programas para designar ciertas cosas y lo podemos Como si entender, ¿no? eliminaras el caché de tu teléfono. Algo así, exactamente, y lo reemplazaras por algo distinto. Y eso hace que tu mente actúe de esa forma ahora. Hay muchas palabras que nosotros podemos interpretar de una forma y que si las traducimos literalmente significan otra. Y que a lo mejor en otras también no les puedes dar el entendimiento como tal, o que no existe una palabra en Es que nuestro... tocaste un tema muy importante, o sea, no podemos pensar en algo que no podemos denominar, es decir, no existe una palabra para algo que no existe. Ajá, pero puede ser, o sea, puede cambiar o puede no ser tan similar a Y es que no, o sea, no existe para el lenguaje que Porque se no lo tiene, güey. ocupas, güey. Exactamente. Pero existen otros lenguajes y ese Exacto. lenguaje puede transgiversarse hacia los demás. Ajá. Pero si se transgiversa es porque ya existe, o sea, hasta que la metieron, digamos, o sea, en español hay una palabra muy cabrona para denominar algo, ¿no? Ajá. En inglés no existe. Cuando los ingleses o los americanos, o como quieran llamarlos, toman esa palabra porque descubren su significado, ahora para ellos ya existe esta cosa que antes no existía porque no tenían cómo denominarla. Ajá. Entonces no conocemos o no podemos hablar de nada que no exista porque no tenemos una palabra para algo que no existe. Ajá. Entonces, Es que Sí, es cambia. a lo que vamos, güey. O sea, por ejemplo, este idioma, güey, en el caso de la película, pues lo trajeron, pues, esa raza alienígena, güey. No sé de lo que vamos, güey. Cuando se descubra, güey, o si llega a pasar, güey, o más bien, güey, si es muy posible que llegue a pasar algo similar a la película, güey. O sea, que por X circunstancia, si ya sea llegue a alguna raza, güey, o se encuentre un nuevo dialecto, güey, muy antiguo, güey. O Que se cree uno, güey. que se descubra o que se cree uno, sí puede llegar a desbloquear, por llamarlo de alguna forma, una habilidad que no conocemos de nuestra mente.